Muy bien, muchas gracias por conectarse a la última clase de este curso, la Biblia en el principio. Hoy vamos a ver una historia triste, un poco triste, que vemos que cuando el ser humano quiere intervenir en las cosas de Dios, nunca salen bien. Sin embargo, como siempre, resaltamos la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, al ver la negligencia del ser humano, la descaradez de querer ayudar a Dios, de querer intervenir, pero Dios siempre es fiel a sus promesas y mantiene firme lo que prometió a Adán y Eva de enviar un Salvador. Y vemos un capítulo más, una pieza más del rompecabezas perfecto que Dios eh, nos ha mostrado para que de esta gente pecadora, de esta gente imperfecta, como lo fueron nuestros ancestros, viniera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo 100% obra de Dios, protección de Dios, providencia de Dios, y ese plan perfecto que Él tuvo desde el principio lo llevó a cabo, lo cumplió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empecemos la última clase con una oración. Entonces vamos a postrarnos a los pies de Cristo. Empecemos con esta oración que dice: Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados, sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gran misericordia, en tu gran gracia, no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, lección 8. Isaac bendice a Jacob. Vamos a ver Génesis 27, los versículos 1 al 29. Tres objetivos, como siempre: usar el método de las 4C de Génesis 27, analizar el punto principal de Génesis, un resumen de todo lo que hemos estudiado, identificar los dos propósitos de Academia Cristo. Esto va a ser la clase para hoy. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Es la primera pregunta. Y haciendo una conexión con la vida actual, dice: ¿cómo son los hogares cristianos de nuestra época? Puede empezar con la primera, con la segunda, como usted vea conveniente. Hablemos un poquito sobre estas dos preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. Querido Luis, adelante. Amén, sí, vemos el mismo patrón y ahí, aún en este tiempo de la falta del hombre querer hacer las cosas unilateralmente, sin Dios en el asunto, tratando de hacer las cosas de la forma individual, despegado de lo que es la guianza de Dios. Es lo que podemos, yo creo, ver. Gracias, gracias hermano. Muy bien. Ahí vemos imperfectos. La lista: Adán, Noé, Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Son llamados héroes de la fe, entre comillas, pero a la vez humanos falibles, ¿verdad? Necesitados de la gracia de Dios y del perdón de sus pecados. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosita? Querido Raúl, adelante. Bendiciones, buenos días. Buenos días Buenos con días, todo. hermano. El patrón, lo que vemos principalmente, ¿no? Es que Dios no deja su plan, no descuida su plan, aunque nosotros seamos imperfectos, Él siempre cuida de nosotros y tiene alternativas para bendición de nosotros en lo que es todo el Génesis. Gracias, Raúl. Excelente punto, ¿verdad? Dios no cambia. Él siempre lo que dice cumple a la perfección, y todo eso para el bienestar espiritual nuestro. Gracias, hermano. ¿Alguien más?
¿Cómo son los hogares cristianos de nuestra época? ¿Perfectos? ¿Sin errores? ¿Cómo son? Milagros, Luis. Milagros. Bueno, profe, lo que yo pude leer en cuanto a la primera pregunta, dejé que pasara el tiempo para enfocarme un poco en las dos. Es, pues, en la primera pregunta que yo puedo notar allí, que yo puedo ver, es que, o sea, los hombres de aquella época, por ejemplo, Abraham fue obediente, el José también en su momento, el papá, pues, pero en la actualidad, últimamente no se está viendo eso, últimamente se está viendo como le digo, un desequilibrio a eso de esas situaciones, pues. En cuanto a eso, no se está viendo, porque si usted se pone a ver, no estuvieran ocurriendo tantas cosas negativas, tantos abusos, por ejemplo, de padres a hijos. Por ejemplo, las situaciones cuando hay situaciones pues que ocurren que no tienen que ocurrir. Por ejemplo, un padre, ¿cómo le va a salir, por ejemplo, violarse a una hija? O sea, eso son cosas ya que no entran entre los patrones correctos de lo que Dios quiere para nosotros. Y por otro lado, pues actualmente nosotros, los cristianos, en la otra pregunta, nosotros los cristianos debemos de mantener como dicen, esa llama encendida en oración, en el altar, con la familia, esas cosas, pero a la vez es un poco, no es que es difícil, porque para Dios no hay nada imposible, para nosotros sí, como humanos nosotros fallamos, pero para Él no hay nada imposible. Pero sí, o sea, tienen que haber como unas normas, una regla que nosotros debemos seguir, pero a la vez cuando nosotros, por ejemplo, tenemos problemas, nosotros no nos enfocamos en el problema y ay, ahorita, por ejemplo, no puedo hacer el altar de familia, no puedo hacer esto, no puedo ir a la iglesia, o sea, eso ya no se apaga porque me dejo atrapar, más que todo es por el problema, no estoy viendo que Dios lo que me está es haciendo un llamado a que yo vea el problema como un refugio, que me tengo que refugiar cada día más en Él y ver más hacia Él, que debo de confiar es en Él y no en las cosas que ocurren, porque si yo tengo fe en Dios, yo tengo que tener fe de que esa realidad mía va a cambiar. Eso es lo que yo pude entender de Gracias, esas dos Milagros. preguntas. Gracias, Ah, Milagros. ok. Adelante, Luis. Sí, lo que yo pude ver en el dilema de mayormente esta última historia es que nosotros somos mayordomos de lo que nosotros administramos la crianza en el hogar. Por ejemplo, pues la mamá de Jacob y de Esaú, pues la mamá de Jacob principalmente en favoritismo, el papá tenía favoritismo con Esaú, la mamá tenía favoritismo con Jacob y ella pues lo indujo prácticamente a una mentira. Entonces, nosotros tenemos que ser los ejemplos de nuestros hijos, nuestras vidas, porque las conductas que ellos van a practicar es muchas veces las que emulan de nosotros. Entonces, tenemos que, principalmente como creo como cristianos, nosotros tenemos que ser buenos ejemplos para que nuestros hijos lo que practiquen, por lo menos, tengan conciencia de cómo deben ser las cosas correctamente, porque si hacemos algo mal delante de ellos, ellos van a practicarlo posiblemente en el futuro. Gracias, Luis. Amén. Gracias a Milagros. Gracias a todos por participar. Sí, bueno, históricamente los patrones de estos héroes, de estos patriarcas no fueron buenos. Ya vimos a Abraham, Noé, que Abraham, que hicieron, ¿verdad? Adán mismo. Todos engañaron, traicionaron, eh, mintieron. La viveza criolla también existía en aquella época, ¿verdad? Pero al fin, la gracia de Dios, las promesas de Dios se mantuvieron intactas. Por eso el apóstol Pablo dice que somos como vasijas frágiles de barro, ¿verdad? Lo que va adentro es lo importante. Quien le lleva
el evangelio, las promesas es Dios, ¿verdad? Y en nuestros hogares cristianos tenemos que reconocer que hemos fallado en muchos factores. Si mostramos favoritismo a nuestros hijos, sigue lo mismo. También va a sonar un poco difícil aquí la palabra, pero no sé si en su país se aplica también. Pero muchas de las veces somos alcahuetes, no sé si es como una palabra que se escucha en sus países, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? A veces cuando hacen algo malo, tranquilo, ¿verdad? Yo te amo, así está bien, ¿verdad? Pero no somos capaces de corregir, de mostrar la ley de Dios. A veces tapamos, ¿verdad? Como dicen coloquialmente, poner la basurita bajo la alfombra, bajo la mesa y todo está bien pensando que los problemas, que las actitudes, que el pecado se va a ir por sí solo. Entonces, no, el pecado hay que tratarlo como lo que es, un enemigo de nuestra alma, que tarde o temprano nos va a llevar a la muerte. Entonces, pasa mucho en los hogares cristianos también. Al fin, yo he visto que especialmente en los hogares de los pastores, ¿verdad? La gente piensa que sus hijos son santos, que tienen que ser el modelo perfecto de la congregación. Todo lo contrario, es un error terrible porque sus hijos parecen como robots, parecen como hijos de dictadores y no como hijos de Dios que son motivados por la gracia, por el evangelio, por el amor de Cristo a dar frutos de su fe, ¿verdad? Pero sí, pasa mucho. Ahora, hermanos, vamos a pensar un poquito como siempre lo hacemos. ¿Qué fue lo que más le gustó, le llamó la atención de esta historia, de la historia que leímos, Génesis 27? Entonces, una historia que se aplica mucho a en nuestros hogares, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Alguna cosita que realmente les hizo reflexionar, pensar, analizar? Cuéntenme. Luis, adelante, hermano. Sí, me llamó la atención de que muchas veces, como usted dijo, nosotros somos patrocinadores, alcahuetes de la mala conducta de nuestros hijos y que tenemos que enseñarle valores de que el fin no justifica los medios, porque había una promesa claramente de que Ujú. el mayor serviría al menor, pero entonces en la intervención de la mamá para favorecer, yo creo que siempre me quedo con la incógnita, ¿qué hubiera sido si ella no hubiera intervenido? ¿Cómo Dios lo hubiera hecho? Esa incógnita me quedó, ¿cómo Dios lo hubiera hecho? Quizás Dios, porque el mismo Esaú prácticamente rindió su primogenitura, o sea, la cedió. Entonces yo digo, ¿cómo hubiera sido si él no hubiera intervenido? Me trae la interrogante, ¿cómo hubiera sido? Y porque nos enseña que Dios tiene el control. Tenemos que aprender a confiar cuando Dios da una palabra, porque Él siempre tiene el control. Gracias, Luis. Sí, en el Amén. tiempo de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios vemos más adelante que no fue algo instantáneo. Si leemos los capítulos que siguen, la vida de este hombre, de Jacob, fue muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Aprendió el Señor, Yo, literalmente le entrenó, le hizo pasar por todo lo peor, lo que él aquí hacía de vivo, de aprovecharse de las circunstancias. A él le hicieron lo mismo, ¿se acuerdan de su suegro? Trabajó 7 años por una hija y al fin le mintieron, se casó con otra. Tuvo que trabajar 14 años más y así sucesivamente, ¿verdad? En el desierto Dios pulió a esta roca, esta piedra, ¿verdad? Para convertirlo en un diamante, pero siempre, siempre la mano de Dios, la obra de Dios, nada de este hombre pecador, miserable como nosotros. Querida Rosa, veo que el micrófono está abierto. Cuénteme sí, es que todo. no tengo esto de la manito para hacer la manito. De eso de que llamó la atención, yo estaba viendo que, ¿por qué
Rebeca hizo por ejemplo, de decirle de engañar a su esposo, ¿no? Entonces, leyendo en el capítulo 26, en el verso 34, dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, eso me llamó la atención a mí porque yo también soy mamá y también soy suegra y soy abuelita. Pero yo digo, ¿no? Que nosotros como madres también aconsejamos a los hijos, ¿no? Que vean bien con quién se van a casar, porque estas mujeres que él cogió, Esaú, eran mujeres paganas, estaba viendo en un estudio. Sí. Entonces yo me imagino, claro, ella cometió un error, no esperó en el Señor, como dijo el hermano. Ya Dios había prometido que el menor o sea, el mayor iba a servir al menor, ya estaba eso en la promesa. Eso era que me llamó a mí la Gracias, atención. Rosa. Muy excelente observación. Sí, 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 sí. Ya vemos indicios de Esaú que menospreciaba, ¿verdad? Aquí es es menospreciar la gracia de Dios, los regalos de Dios. Y bueno, aquí poniéndole en la lista, todos son culpables, ¿verdad? Empezando por el líder de la casa, como había disfuncionalidad en ese hogar, favoritos, ¿verdad? Favorito el Esaú del papá, porque buen cazador. Y el otro quizás pasaba más en la casa, quién sabe. Pero nota usted que aquí en este texto bíblico, todo es interés personal. Aquí la Rebeca no está diciendo, mire, esa es la promesa de Dios. No, todo lo que ella quería era que su hijo menor, su favorito, tuviera la herencia y eso venía pues tierras, ganado y todo lo demás, ¿verdad? Eso era lo que ella quería. ¿Cómo iba el hijo mayor a recibir algo que no el hijo menor quería? Bueno, el hijo predilecto de ella, ¿verdad? Pero pasa mucho a menudo hoy también en nuestra sociedad en la que vivimos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, es una historia para una película, ¿verdad? Hay suspenso, hay intriga, hay momentos, ¿verdad? Empezando la conversación de papá con Esaú, un mandato que vaya a hacer, la señora está escuchando atentamente y crea un plan primeramente de engañar a su esposo, de ponerle al hijo al hilo de la maldición, literalmente, porque ella se hace cargo, ¿verdad? Y así cayó la maldición sobre ella porque nunca más volvió a ver a sus hijos. Ese día perdió a 2 hijos y también pues la relación con su marido. Ahí está, armó un plan malévolo. Ella le insistía, haz esto, haz aquello. Yo me hago cargo del resto, pero podemos pensar en este momento, cuando Isaac él tenía dudas, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿Quién eres? Preguntó 2, 3 veces. Imagínese ese momento. Yo no hubiera querido estar ahí. ¿Qué horas me descubre? ¿Verdad? Estaba ciego, pero no hay mejor que un padre conoce a sus hijos. Él dice, la voz es de Jacob, pero la piel es de Esaú. Todo un aparataje, toda una mentira, todo un engaño, toda una traición, ¿verdad? Y al fin, imagino la conciencia de este muchacho. Bueno, si tenía un poco de conciencia. Martín Lutero decía que ese momento yo hubiera dejado ahí el plato de comida y hubiera salido corriendo, que me coma la tierra, ¿verdad? Pero siguió con el plan, obediente a su madre y también interesado. Este tenía esa naturaleza pecaminosa de aprovecharse de las oportunidades de los demás. Muy bien, pasó lo que pasó. Le bendijo a Jacob. ¿Verdad? Es interesante analizar esta historia. Hay que analizarlo con mucha detención, con muchos detalles, ¿verdad? Para empezar, el papá sabía que el hijo menor iba a servir al mayor. Bueno, el mayor iba a servir al menor, perdón. Eso
estaba desde el vientre de su madre, ¿verdad? Que habían dos naciones en pelea. Él sabía, pero decía, vamos a cambiar el orden divino, el orden de Dios, vamos a cambiar. Yo voy a bendecir al Esaú y así de pronto, pues, puede que esté bien así también. Y la mamá, pues, intervino, pero ninguna de esas dos acciones de estos pecadores le agradó a Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ya hemos visto un poquito, hemos leído, nos ha causado un poco de enojo, de dolor, de ver la naturaleza pecaminosa en acción. Pero cuéntenme, querida María, cuénteme, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Adelante. Bueno, Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Labán, el hermano de Rebeca, Raquel, Lea, la mamá de Raquel también y de Lea. Y después los hijos que le iban a venir. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, hay algunos otros personajes que usted leyó todo el capítulo, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Entonces tenemos a Isaac, Saúl, Rebeca, Jacob, esos personajes principales. Gracias, hermana. Gracias, Rosa. Muy bien. No había muchos personajes en esta historia, pero los que mencionó María fueron los principales, los más importantes, los que salían en escena, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos vieron ustedes? Aquí sí hay muchos objetos. Cuéntenme. Un voluntario, una querida Rosa, adelante. Ya, yo vi, era, por ejemplo, las armas, el arco, el campo, el guisado, eh, ¿qué más era? Los vestidos, ¿qué más era? A ver, el vello, las pieles de cabritos, el vino, ¿y qué más era? Ah, no, creo que me confundí, espérense. Estoy en No, la está de perfecto. José. No, Ahí está va, perfecto. No, allá. identificó muy bien, muy bien. Sí, Ay, ay, ay. porque si vemos ahí todo lo que usted mencionó, se menciona en el texto Sí. bíblico. Quizás podemos también pensar dónde estaba, no sé si estaba recostado Isaac o estaba en un lugar donde estaba ahí, ¿verdad? Porque ya no podía ver. Podemos pensar la cama o un sillón que tenía, o no sé si en aquella época habían las hamacas. Bueno, seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Cuéntenme, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué le anotaron? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Encontraron un lugar? Bueno, podemos mencionar dos lugares. En la casa, en este caso tienda de campaña que tenía Isaac, y también en el campo. Muy bien, aquí nos dan un lugar específico, ¿verdad? Excelente, sí. En el campo y en la casa, y todo sucedió dentro del hogar de Jacob, de Isaac, perdón. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué piensan ahí? El texto nos decía que Isaac ya estaba mayorcito.
Bueno, aquí también podemos decir cuando Isaac ya estaba avanzado en años, perdió la vista. Duró un buen tiempito después de así y murió y ahí volvieron los hermanos a reconciliarse, a verse, ¿verdad? Esaú y Jacob más o menos tenían unos 73, 67 años de edad. También podemos ver que, como dijo nuestra hermana Rosa, Esaú ya se había casado con dos mujeres paganas y esas le hacían la vida imposible a Rebeca, que no les gustaba. Obviamente eran incrédulas paganas que no conocían al Dios verdadero. Y ahí vemos también una rebeldía de Esaú contra las promesas de Dios, contra las cosas divinas y no las cosas paganas materiales. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Habían problemas en esta historia o una historia sin problemas? Luis. Sí, el problema era, pues, el problema era que había una primogenitura, entonces uno la deseaba y el otro no la deseaba. Entonces había una palabra profética que el problema era, pues, lo que siempre pasa, que el hombre actúa en desobediencia a lo que Dios ha dictado. Ese era el problema de la batalla, también la preferencia entre los padres con uno y con el otro, esa disfuncionalidad que había en el hogar, no permitía quizás fluir lo que Dios quería hacer por su voluntad, ¿verdad? Su voluntad, no la voluntad de ellos. Gracias, Luis. Muy bien. Entonces aquí vemos, como bien dijo, favoritismo en la casa de Isaac y Rebeca. Podemos ver también falta de comunicación. Estaban juntos, pero parece que ya ese hogar no había ninguna comunicación efectiva, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería, cada quien tenía su hijo favorito y pues ahí vivían nomás por vivir. ¿Qué otro problema identificó usted? ¿Cómo era el patrón? Ya hablamos un poquito de estos. Podemos ver que engañar, manipular en la familia, todo eso había, ¿verdad? Aprovecharse de las circunstancias. María, adelante, María Sandigo. Bueno, yo digo que también era un problema eso, que Jacob tenía que irse de casa para librarse de lo que le podía causar Esaú. Ahí quedó con el problema Rebeca, que los dos hijos el mismo día los perdió. Jacob tenía que enfrentarse a una gente que no conocía, caminar mucho, mucho tiempo, y era de parte de Dios, porque el lugar donde él se acostó a dormir, la piedra que puso por cabecera, en sueño se le apareció el Señor. Soñó con la escalera y que ángeles bajaban y subían. Dios desde el Gracias, camino lo María. iba ayudando. Gracias, María. Sí, en el desierto él podía fácilmente morir en el desierto. Fieras salvajes, el mismo hecho de pasar con hambre en el viaje. Adelante, querido Raúl. Sí, el problema también que vemos en la historia es que Saúl menospreció la primogenitura, ¿no? Y el plan de Dios para su vida. Gracias, hermano. Muy bien. Notamos claramente el menosprecio que él tenía a la primogenitura, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. Quizás para él no le pareció nada, pero eso tenía una implicación espiritual donde nacería el Mesías prometido. No era algo sencillo, no era algo a la ligera, ¿verdad? Gracias, San Raúl. Muy bien, ya identificaron favoritismo, aprovecharse de los demás. Dios le había dicho, prometido, ¿verdad? Cuando Rebeca estaba embarazada, que el mayor serviría al menor y eso quizás no les
no hizo el clic, como dicen, en la mente y el corazón de Isaac. ¿Se resuelve el problema? ¿Qué piensa? ¿Se resuelve el problema sí y no? ¿Y cómo? Raúl primero, luego vamos con Luis. El problema en lo que estamos leyendo al momento no se resuelve después en el otro texto, como decía la hermana, con la bendición de Jacob, eh, con la bendición de Jacob, con el ángel, pero eso ya es la historia que sigue, ¿no? Pero en la historia el problema no se resuelve porque eh, Jacob tuvo que salir huyendo de Saúl. Gracias, Raúl. Bien dicho, sí. Una historia sin resolverse el problema. Luis. Sí, se resuelve el problema cuando, como dijo el hermano Raúl, cuando él regresa de casa de aquella batalla que el cual pues tuvo que pasar con un engañador más grande que él y tuvo que luchar con el ángel de Jehová en el vado de Jaboc. Yo digo que él tratar de hacer las cosas a su forma atrasó el plan de Dios porque él no pudo, fíjese que él obtuvo la primogenitura, pero él no pudo prácticamente hacer uso de ella hasta que no aprendió legítimamente a lucharla. En verdad, de frente a la cara de Dios, cuando Dios le cambia el nombre. Él de nada le valió el engañar porque en vez de adelantar, atrasó el plan. Entonces tuvo que legítimamente luchar la bendición, como quien dice, cuando regresó, tener una lucha cara a cara con Dios para entonces poder tener parte de la, ¿verdad? Obtener lo que él obtuvo, lo que Dios te había dicho que ibas a tener, que él iba a ser más grande que su hermano en ese sentido. Tuvo que hacerlo legítimamente, en pocas palabras. De nada le valió engañar porque atrasó el plan. Él y su mamá atrasaron el plan que Dios tenía ya orquestado. Se resolvió cuando él aprendió a luchar legítimamente. Gracias, Luis. Muy bien. Y vemos que de aquí en adelante el Señor le enseñó. Dios le mostró quién estaba en control absoluto, ¿verdad? Del hombre que estaba en la carpa de sus padres, al hombre que eh, Dios le quiso hacer, es completamente diferente. Y eso es la mano de Dios de principio a fin, ¿verdad? Entonces tuvo que pasar por todo ese sufrimiento, ese aprendizaje, esos reveses en su propia vida, esas situaciones difíciles, hasta cuando pues el Señor le enseñó que no se hacen las cosas como el mundo, como el ser humano quiere, sino como Dios tiene planeado y diseñado en el tiempo perfecto de Dios. Ustedes dijeron que no se resuelve el problema. Es verdad, el favoritismo siguió así y eso produjo, como bien dijeron, avanzando un poquito más adelante de la historia, ese día la Rebeca perdió a sus dos hijos, ¿verdad? Y no era que se fuera uno más porque quisieron irse, sino porque Esaú le declaró, ¿verdad?, pena de muerte a su hermano y eso ella, pues, quizás se arrepintió de lo que había hecho. Pero al fin del día, vemos que Dios toma el control, si se podría decir, ¿verdad?, del ser humano, si podemos decir que tira una granada y eso puede causar muchos problemas, pero Dios lo toma en sus manos, viene al rescate, ¿verdad? Excelente. Muy bien, vamos a la parte de consolidar, aplicar esta palabra de Dios a nuestra vida. Vemos cómo el Señor nos muestra nuestros pecados, nuestros defectos, pero también nos muestra su gracia, lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría usted? ¿Cómo simplificaría esta historia? Luis, adelante. Yo le pondría, hay que saber esperar en Dios. Muy bien, me gusta mucho ese título. ¿Alguien más?
Podemos también pensar Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. También podemos pensar, ¿verdad? El ser humano quiere destruir los planes de Dios, pero al fin Dios siempre sale victorioso. Puede ser también algo de eso, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden pensar en algunos otros como títulos para esta historia, una síntesis que cubra toda la historia en un resumen, ¿verdad? De una o dos frases, algo cortito, pero más o menos ustedes ya tienen la idea. Entonces aquí vemos, como dijimos, el odio, la burla, el engaño, la traición, aprovecharse de los demás. Muy bien, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vio? Algo que le mostró como un espejo esta historia a usted en su vida como papá, como esposo, como hijo, como trabajador de una empresa. Querido Luis, adelante. Y luego vamos con Raúl. Sí, el pecado que yo veo es, pues, el querer yo ir por encima de la norma de Dios, la falta de confianza y de obediencia a lo que Dios ha establecido. La desobediencia. Gracias, gracias hermano, desobediencia. Raúl, Sí, el pecado que vemos en la historia y confieso, ¿no? Es que somos personas pecadoras que mentimos y engañamos, ¿no? Ese es el pecado que me enseña esta historia. gracias Raúl, gracias por recordarnos lo que somos, ¿verdad? Aquí a veces mucho pasa la viveza criolla, aprovecharnos de cada situación, ¿verdad? Para hacer algo, ganar algo, y no decimos que eso es como pecado, sino decimos, no, fui pilas, fui astuto, es un buen negocio que hice, pero aprovechándose de los demás. Entonces, manipular, controlar, engañar y también no confiar en Dios, ¿verdad? Yo puedo hacer las cosas, yo puedo agilitar el proceso a engañar a su padre. Sí, gracias a milagros también. Tantos factores que podemos aplicar, ¿verdad? Aquí la ley nos muestra como un espejo cómo hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra. Quizás no hemos hecho como la Rebeca, ¿verdad? De manipular los planes de Dios, pero sí hemos pensado. Hemos pensado, le hemos dado órdenes a Dios de decir, pues, ¿verdad? A veces una oración que hacemos no concluimos con que se haga tu santa y bendita voluntad, sino le exigimos a Dios, tienes que cumplir, tienes que hacer esto, mírame cómo soy y todo lo demás. Cuando este, nos acercamos a Dios con corazones humildes, reconociendo que somos miserables pecadores, que ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, y Él mira nuestra miseria y se compadece de nosotros y nos da el perdón que necesita nuestra alma y Él reconforta espiritualmente. ¿Alguna otra cosita que podemos ver aquí? Nuestra aplicación. Y si no, vamos al Evangelio, al amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué me cuenta? Gracias a Milagro, sí. Encamando al hijo que haga lo que ella piensa que haga. Un pequeño robot ahí, tú haces lo que yo diga. Muy bien, aquí vemos
estos héroes de la fe que están, entre comillas, en la Biblia, no fueron nada diferentes a nosotros, ¿verdad? Cometieron errores, se burlaron de Dios, engañaron, se aprovecharon de la dignidad de los demás. Aquí vemos que mintieron a su padre, blasfemaron el nombre de Dios al decir que Dios me dio rápido el animal que buscaba, ¿verdad? Usando a Jehová en vano. Pero aquí vemos que Dios usó a estas personas pecadoras como nosotros para que se cumpla el plan perfecto de Dios. En nuestro día también, hoy, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios, no por algo que nosotros merezcamos, o por algo que hagamos, o por algo que seamos mejores que los demás. Todo lo contrario, hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el amor de Dios de forma gratuita, sin que hagamos nada, ¿verdad? Porque Dios en mí no ha visto nada bueno. Todo pecado, desobediencia, rechazo, burla, engaño, traición y todo lo que usted piense, ¿verdad? Pero Dios me ha mostrado su gracia en Cristo Jesús. Ha llegado a rescatarme. Dios me ha mostrado el cumplimiento perfecto de su amor infinito por mí al rescatarme de la muerte eterna, ¿verdad? Todos los cuatro ahí en ese pilito merecían la muerte eterna en el infierno, por desobedientes, por querer ayudar a Dios, por creerse más sabios que Dios, ¿verdad? Pero Dios mantuvo firme la promesa, ¿verdad? De una familia como esa vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien usted y yo también hemos recibido el perdón por las mismas razones, por los mismos pecados, por las mismas ofensas, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, como dice aquí la milagro, la fidelidad de Dios en un mundo imperfecto, infiel, es la que siempre resalta en toda esta historia de Génesis. ¿Algún otro comentario, hermano, hermana, aquí? ¿Donde vio usted el amor de Dios para con su vida aquí? Luis, adelante, hermano. Sí, lo que podemos ver el amor de Dios, que al final, como estaba explicando, que al final de a pesar de que Jacob engaña a su hermano, yo lo veo que Dios lo guardó en todo el camino, aún lo libró cuando fue engañado por su suegro Labán y tío Labán. Dios lo libró y le proveyó, ¿verdad? Sustento a pesar de todo y lo guió en el camino con protección y cuando llegó el momento cumbre con su hermano, lo libró de la muerte, lo libró, tú sabes, lo reconcilió con su hermano y a pesar de los errores que él cometió, Dios cumplió su propósito, fue misericordioso. Gracias, Luis. También aquí nuestro hermano Osmin dice, al final de todo, de toda la historia, veo el amor de Dios. Gracias, hermano. En toda la expresión de su palabra. El amor de Dios, ese amor perfecto, desinteresado, ese amor incondicional. Querido Raúl, adelante. Sí, no, como decía el hermano, Dios lo guardó a Jacob, lo bendijo, ¿no? Lo bendijo también. Y también vemos la bendición también sobre Saúl, porque cuando Jacob este, está en busca del perdón de su hermano, Jacob ofrece darle parte de su herencia, ¿no? Y entonces vemos que Saúl no la acepta porque también Esaú, Dios lo había bendecido. Vemos que el plan de Dios no solamente fue para el uno, también fue para el otro. Fueron para los dos. Dios igual en su amor y en su misericordia bendijo a los dos. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Sí, una historia linda que concluye
la conclusión de esta historia de los dos hermanos. Es obra de Dios. Excelente. Entonces, ¿qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Habiendo sido beneficiados por la gracia de Dios, habiendo recibido esa gracia, ese amor, esa misericordia de Dios de forma gratuita e incondicional. ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted? Cuénteme. Luis, Sí, cuénteme. yo le diría al Señor que me enseñe a reponerme y a restaurarme, ¿verdad? De permitir que Él me restaure de mis malas decisiones, porque tomamos muchas malas decisiones a la ligera, bajo presión, y ofendemos a Dios cuando hacemos eso. Entonces, yo en mi parte lo confieso, he ofendido a Dios por malas decisiones a la ligera que he tomado y luego pues las consecuencias llegan, pero que Dios que Dios me enseñe para yo ser mejor. Gracias, querido Luis. ¿Verdad? Y eso viene con el estudio dirigente de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y como dijo usted, pues, ¿verdad? Confiar que los planes de Dios son perfectos. A veces humanamente van a parecer que se tornan largos, pero ahí vemos la paciencia que el Señor nos da a través del Espíritu Santo para esperar los designios divinos en el tiempo de Dios. ¿Alguien más? Milagros nos cuenta sabiduría para ser obedientes. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra que pediría? Bueno, aquí podemos pedir muchas cosas, ¿verdad? A confiar en sus tiempos y sus caminos, que el Señor nos dé esa fe para confiar en Él, saber que Él es Dios y yo no. Cuando quiero cambiar los designios divinos o apresurar las bendiciones de Dios. También podemos ver una cosa que pido yo al Señor, es ser honestos y sinceros con la gente, ¿verdad? Cuando hay momentos de quizás pareciera fácil de aprovecharse de los demás, recordar que el Señor nos da sin que nosotros nos aprovechemos de los demás, ¿verdad? Estar contentos con las bendiciones que el Señor nos da, y no defraudar, engañar, manipular a otros para obtener ganancias malavidas, ¿verdad? Y que el Señor nos mantenga humildes y agradecidos con todas las bendiciones que Él diariamente nos da. Esperar en la voluntad de Dios. Gracias, hermana. Sí, sí, sí. Bueno, excelente. Hemos aplicado la palabra de Dios. Nos hemos regocijado en el amor de Cristo. Nos hemos regocijado en la fidelidad eterna de Dios de principio a fin, desde la creación del universo hasta el día de hoy. Entonces, la historia comenzó con la creación de Dios Todopoderoso en 6 días, ¿verdad? Gracias, Osmin. Yo le pediría a Dios que me dé a entender su palabra y poner en práctica. Gracias, hermano. Excelente, excelente petición. Que el Señor le conceda la petición de su corazón. Les decía que el Señor creó el universo en 6 días y lo hizo perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí lo colocó al ser humano como amo y Señor de su creación. También aprendimos la caída del hombre, la desobediencia, escuchar las mentiras de Satanás. Cayó en pecado, desobediencia. Ahí se dio cuenta que el ser humano estaba desnudo y que era expulsado del paraíso, y pues de ahí vino la muerte, el pecado. Ahí mismo Dios prometió enviar un Salvador, ¿verdad? De el descendiente de Adán, que era Set, vendría el Salvador. Luego la corrupción del ser humano, la desobediencia, la maldad se dispersó por toda la tierra y Dios mandó un diluvio. De ese diluvio solo salvó a 8 personas,
a Noé y su familia. Y de ahí, pues después la promesa de un Salvador, hizo la promesa con Abraham, ¿verdad? Esperó mucho tiempo. Igual vamos notando, identificando la personalidad de estos patriarcas con engaños, con mentiras, aprovechándose de los demás. Y también vemos que después de un largo tiempo la promesa de Dios se cumplió. Nació Isaac, nació el hijo que Dios le había prometido por 25 años, de hecho, y se cumplió, ¿verdad? Ahora estudiamos que Isaac también Dios le bendijo con una esposa, ahora con 2 hijos, y bendijo a Jacob, que sería el descendiente más cercano, pues de verdad el descendiente de ahí vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, más o menos eso hemos estudiado en el principio, la historia de este curso. Sin embargo, en todo el curso hemos visto sobre todas las cosas la fidelidad de Dios, la paciencia de Dios también, si se podría decir, y su misericordia. Él mantiene intactos sus promesas, Él cumple todo lo que ha prometido a su creación, y entre ellos usted y yo somos beneficiarios directos porque Cristo ya vino, nuestro Salvador, Redentor, y el que nos ha quitado, lavado con su sangre nuestros pecados, nuestras iniquidades, y hoy somos hijos e hijas de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, el propósito de Academia Cristo, hay 2 propósitos nomás, algo sencillo, es em, hacemos énfasis en la gran comisión, enseñamos a los estudiantes, ¿verdad? La palabra de Dios, los capacitamos con estos cursos, con el propósito de que ustedes sean quienes enseñen a las demás personas. ¿Verdad? Aquí viene mucho lo que hablamos siempre, el grupo sembrador, que ustedes puedan enseñar a sus amigos, a sus vecinos, la palabra de Dios y contarles la historia de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, cambió sus vidas, de la gracia infinita e incondicional que Él les mostró por cada uno de ustedes. Entonces, este es el propósito de Academia Cristo, ¿verdad? La gran comisión, que vayan y ustedes hagan discípulos de todas las naciones, pero que le enseñen a los demás lo que ustedes han aprendido en Academia Cristo. Entonces, lo que ustedes recibieron del Señor a través de estos estudios de capacitación, de aplicación práctica, directa de la pura palabra de Dios, compartan con los demás, ¿verdad? Y al fin concluimos que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y solo por la palabra de Dios, ¿verdad? Las 3 solas, que un día estaremos en el cielo por todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Vivimos acá en esta tierra agradeciendo todos los días de lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Mostramos los frutos de fe al compartir con otros la palabra de Dios, al estudiar diligentemente su palabra, al aplicar esa palabra a nuestras vidas y compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Y al fin, como hermanos en la fe, queremos congregarnos, queremos reunirnos, queremos regocijarnos unos a otros en la misma fe que profesamos y enseñamos acá en Academia Cristo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final antes de cerrar esta clase? Muy bien, entonces antes de pasar al proyecto final, siempre vamos a recordar estas frases, ¿verdad? Nuestro Dios es el Dios de los patriarcas de quienes estudiamos, es el Dios de gracia, es el Dios que nos salva y es el Dios que promete y cumple perfectamente su palabra, ¿verdad?
Muy bien, amados en el Señor, el proyecto final. A partir de hoy tienen 2 semanitas para entregar su trabajo. Como ya les dije, pueden hacerlo por interno a mi número de WhatsApp o también al correo electrónico que les dejé el otro día. También las opciones son, si no pueden hacer de forma digital en la computadora, pueden imprimir la hojita del proyecto final, del documento que les envié y van llenando con lápiz o lo que puedan, una pluma, y toman una fotito del proyecto final de su trabajo y me envían, que la foto sea tangible para poder leer, para poder archivar, y bien pueden hacer eso. Entonces, si tienen alguna pregunta durante el transcurso de estas 2 semanas, con alegría, háganme saber. Y como dije en lecciones anteriores, el proyecto final es una bendición que ustedes puedan entregarnos, porque así vemos que han captado la idea, están usando el material de las 4C y están preparándose para enseñar a otros la palabra de Dios. Natalia, gracias. Bendiciones. Sí, para usted y para toda la clase. Entonces, está en el trabajo, que el Señor le bendiga, le fortalezca. Bueno, amados en el Señor, ya para despedirme, le agradezco infinitamente a ustedes, a cada uno de ustedes por ese tiempo, porque me han concedido compartir con ustedes la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, continúen estudiando en la academia. Em, Se vienen otros cursos y si para usted este es el primer curso, hay muchos más que vienen. Entonces, que el Señor les mantenga firmes en la fe. Siempre recuerden a su Señor y Salvador Jesucristo, el cumplimiento perfecto de todas estas profecías. Estudiamos el libro de Génesis, pero hemos aprendido muchísimo porque ahí vemos el amor perfecto de Dios. En cada historia, la intervención divina. En cada historia, el que siempre sale victorioso es nuestro Dios. Entonces, ese es nuestro Dios, a Él amamos, de Él dependemos, en Él nos regocijamos y pues sabemos que somos sus hijos amados. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y con la bendición de Dios nos veremos en el siguiente curso. Entonces, esperaré con ansias leer sus proyectos finales, revisar y enviarles mis notitas de felicitación. Un abrazo fraternalmente para todos y que el Señor les bendiga. Gracias por haberme concedido el privilegio de conocerles, pasar estas 4 semanas con ustedes y estudiar la palabra de Dios, que es la bendición más grande. Entonces vamos a cerrar este curso con esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Que tengan un bendecido día y estaremos en contacto. Bueno, entonces